A ver, Sí, perfecto. Ok, oh, listo. ahí está mejor. Está Ok, bien. Sí. Te presento entonces, Kenji, y empezamos, Juan Carlos. ok. Listo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Listo, Kenji. Tu micrófono. Disculpe. Buenos días con todos los presentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo día, curso Catarata Abordaje Integral. Hoy día tenemos la suerte de contar con el doctor Corbera. Creo que ya la mayoría, si no todos, lo conocen, ¿no? Pero igual, para hablar un poco de su trayectoria, el doctor Cordera hizo la residencia en el Hospital Nacional Hipólito Unanue por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él ha hecho su fellowship en cirugía de catarata, segmento anterior y glaucoma en la Fundación Altino Ventura, en el hospital en Brasil. Ya todos conocemos que él después ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, es miembro titular de muchas sociedades como la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología, de la Sociedad de Catarata y Cirugía Refractiva, ¿no? Entre otros. Doctor Cordera, le agradecemos de antemano su participación acá y usted siempre contribuyendo con la enseñanza a los residentes. Muchas gracias. No, gracias, Esta Kenny. reunión está siendo grabada. Ok. Y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar, compartir este tiempo con ustedes, sobre todo en estos tiempos de pandemia que nos han limitado en el accionar de muchas cosas que regularmente hacíamos, ¿no? Yo conversaba justo ayer con uno de los colegas de la clínica que en este último año, el abordaje de la catarata y la situación como esta se ha venido comportando ha cambiado bastante y vamos a discutir en unos momentos por qué. A ver qué pasó, que no está avanzando. ¿Qué pasó? Ok. Vamos a tocar el tema de complicaciones de catarata y el manejo de algunos casos especiales. Siempre ese tema es muy interesante. Yo recuerdo que cuando estaba en la época en que ustedes estaban formándose, lo primero que yo buscaba era, sin ser malo, que exista una complicación para ver cómo se manejaba, ¿no? En la época que yo me formé, eran muy pocos centros los que podía uno adiestrarse en la cirugía de catarata. De hecho, en Perú no había ninguno. Y cuando acompañaba a mi tutor allí en Recife, lo acompañaba en la serie de cirugías que tenía por las mañanas. Y cada vez que surgía algún imprevisto o alguna cosa rara o era un caso no muy común, yo saltaba al techo y prendía las orejas y miraba todo y alrededor, etcétera, porque era ahí donde realmente las papas queman y ahí donde uno aprende más, ¿no? De hecho, es preferible ver qué sucedió y cómo se solucionó a enfrentarse uno a un caso y no tener mayores alternativas. Y esto es porque las complicaciones van a suceder siempre. Aquel que opera siempre va a tener complicaciones. Eh, Una de las cosas que suelo conversar es sobre la selección de anestesia. Mucho hemos preconizado ahora el uso cada vez menos invasivo de los procedimientos de anestesia. De hecho, un gran porcentaje ahora es la anestesia tópica, local verbal, con los nuevos instrumentos, los nuevos equipos que nos han permitido modificar los tiempos quirúrgicos y hacerlos más seguros y previsibles. Sin embargo, una buena anestesia es aquella que se ha seleccionado adecuadamente para el paciente, ¿no? Van a haber pacientes muy ansiosos, los varones regularmente son mucho más aprensivos y una buena perivulvar o una paravulvar modificada va a ser mucho más útil, ¿no? O inclusive una retrovulvar. Y de eso tenemos que aprender a manejarlas todas. Yo mucho me voy a acordar que mi preceptor me indicaba
que no solo la anestesia es colocarle la gota y que el paciente no sienta, sino darle e inspirarle la confianza de las cosas que va a suceder. De hecho, uno debe, en el momento de la cirugía, ir indicándole paso a paso al paciente para que él vea anticipadamente qué cosa va a sentir y no realice una acción inesperada, ¿no? Un aumento de una valsalva, un movimiento de piernas, etcétera, que nos pueda finalmente complicar la cirugía. Y obviamente aprender a escoger el lugar adecuado. Es muy frecuente en los residentes en Brasil que estos no aprendan a hacer la anestesia parvular o perivular, porque allá quien realiza la anestesia en el centro quirúrgico es el anestesiólogo. El oftalmólogo llega y el paciente está con el ojo parado y simplemente llega a operar. Curiosamente, en mi estadía allá, creo que la mitad de las anestesias las puse yo y la mitad el anestesiólogo, que es lo que regularmente suele hacerse allá. Y es muy importante conocer el local de anestesia y tener los reparos anatómicos, ¿no? No es lo mismo colocar una anestesia en un ojo con una longitud axial de 23 que colocarlo en un ojo con una longitud axial de 29 o 30. Y debo ser bastante consciente de eso. Cuando yo regresé a Perú y comenzamos a operar en la clínica, mucho voy a recordar un caso de una paciente, prima de un colega, que llegó y era la cirugía que continuaba a mi turno quirúrgico y de pronto la paciente decía que la anestesia le estaba haciendo ver menos y en la sala continua el oftalmólogo había colocado una anestesia peridular y había sentido dolor la paciente, la visión había bajado abruptamente y de pronto esto es lo que tenía en el fondo de ojo, ¿no? Había pinchado el polo posterior y había originado una complicación. Entonces, ¿para qué lado se mueve el bisel? ¿Qué tamaño debe tener la aguja? Y hacia dónde debo dirigir la aguja, dependiendo de la longitud axial del ojo, es muy importante y saber manejar esto. Estas complicaciones, algunas de ellas se resuelven bien, pero muchas de ellas dejan secuelas que finalmente van a complicar bastante el pronóstico visual de nuestros pacientes, ¿no? Pero este caso fue uno de los que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Otra de las cosas que, y tomo este dato para los residentes que están iniciándose en la práctica de la oftalmología, es que el manejo de las incisiones es muy importante. En la medida que nosotros hemos dejado de usar suturas para las incisiones de catarata, estas deben ser en su forma de construcción muy precisas y exactas, ¿no? La arquitectura de una incisión es muy importante para el éxito de una cirugía, tanto como para el astigmatismo que puede generar o no, como para la seguridad del paciente por los fenómenos infecciosos que pueden presentarse después de una incisión, ¿no? Recordemos que la incisión que mejor maneja y más amplitud de trabajo tiene el ojo es la incisión temporal, pero esta tiene un porcentaje un poco más alto de riesgos de infecciones si es que no es realizada adecuadamente. Y en estos tiempos, en donde una cirugía de catarata no solo es una cirugía reparadora, sino en cierta medida es una cirugía rehabilitadora y refractiva, en donde deseamos manejar los astigmatismos prequirúrgicos, el encontrar una córnea como la de abajo, por ejemplo, con este alto astigmatismo, y poder manejar esto con una incisión arcuata o una incisión un poquito más amplia al momento de realizar la cirugía, también es importante. Entonces, la localización de la incisión en el meridiano más curvo para tratar de manejar el astigmatismo es bastante importante. Este caso, por ejemplo, es un paciente con un trasplante de córnea, tenía cerca de 18 años de trasplantado, una córnea muy bonita, un trasplante muy bien realizado, pero quedaba poco margen para realizar la incisión. Tenía una catarata importante, se realizó la incisión por fuera de los márgenes del botón corneal, ahí se coloca la anestesia tópica, se realiza la cirugía, ya el lente está colocado, se está realizando la remoción de la sustancia viscoelástica, pero un paso importante, interesante, es que estas córneas que corneal trasplantado son bastante inestables.
entonces no, no van a sellar adecuadamente, o si la incisión es muy corta también, porque el espacio es muy reducido para trabajar, no van a sellar adecuadamente. Entonces, una de las cosas que siempre comento con los residentes es que es muy importante asegurarse de un buen final de la cirugía. Muchas veces los cirujanos, por ego, no quieren colocar puntos o van a demorar y qué sé yo. Y yo siempre les digo, ¿no? Es mejor demorar 3 minutos en colocar un par de suturas y dormir tranquilos a que estar con la expectativa de qué es lo que va a pasar al día siguiente si esta incisión no es sellada adecuadamente, ¿no? Aquí por más que se hidrataban los bordes, la incisión no era realmente competente y seguía saliendo. En estos casos, lo ideal es realizar una sutura en la zona de la incisión o realizar una incisión más posterior, ¿no? Una incisión escleral que probablemente sea la más segura en estos casos. Es mejor tomar el tiempo en sala antes que tomar tiempo en el postoperatorio y dar explicaciones al paciente. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia en esos tiempos también son aquellos pacientes que han sido sometidos previamente a una cirugía refractiva de las anteriores que hacíamos de queratotomía radial, ¿no? Están viendo el paciente acá tiene incisiones radiales en esa zona y como ven cuando se hidrata la incisión sigue los márgenes de la queratotomía. Estas córneas también suelen ser bastante inestables, ¿no? Y no suelen contener muy bien el contenido de la cámara anterior y mire cómo se delinea todo el margen de la incisión. Y aún así no logra ser un sellado perfecto, ¿no? Puede ser una cirugía muy bien realizada, una cirugía refractiva también muy bien realizada, probablemente con plano muy poco astigmatismo, pero si nos toca colocar un punto y luego de eso manejar el astigmatismo postquirúrgico que pudiera eventualmente presentarse, es lo indicado, ¿no? Pero ahí si observan, hay leaking todavía acá del BSS y eso no debería ser, ¿no? Por más que hidraten a los costados, por más que hagan la incisión de Wong, eso no va a ser bien. Entonces, intentar no es lo ideal, sino finalmente lo adecuado es colocar ahí una sutura colchonera o un punto separado, porque esto va a seguir eliminando líquido y no está bueno. Estas córneas debemos estar preparadas también para realizar una sutura de esa incisión. Otro caso importante que se complica en una incisión es cuando esto no está funcionando muy bien. En este caso era un paciente familiar, conocido de la clínica, de hecho era el tío de mi esposa, era una catarata bastante madura, un paciente muy aprensivo, pero lo que quería mostrarles es esto, de acá. Antes de ingresar a la cámara anterior, y esto es para los residentes de primero y segundo año, antes de ingresar a la cámara anterior tenemos que probar el pedal y tenemos que probar la fluídica. Entonces, en este momento que uno está ingresando aquí, es donde debemos colocar el pie en posición 2 y ver si todo está corriendo adecuadamente y ver si está sonando el equipo con el paso que nosotros estamos programando. Si nosotros omitimos esta verificación en esta etapa, podemos estar cometiendo un error y sometiendo en un riesgo al paciente. Esta era una catarata cuya densidad nos hacía presagiar que íbamos a usar regular cantidad de ultrasonido. De hecho, dentro de los parámetros que utilizo FACO torsional y los parámetros los pongo entre 30 y 95. De hecho, cuando ustedes comienzan con el pedal en la posición 3, el FACO ya comienza con 30% de poder de ultrasonido y lo coloco de manera lineal, de tal manera que el poder de ultrasonido lo voy manejando yo con el pedal. Mientras más aprieto el pedal, más ultrasonido hay, más energía liberada, más eficaz es la emulsificación de los cuadrantes, pero más energía liberada también. Entonces, en este paso, si ustedes se dan cuenta, no hay irrigación. Aquí debería haber, oh, perdón, aquí debería haber irrigación antes de ingresar aquí. No había el ruido también.
una mañana un poco llena de cirugías, pero comencé a hacer la cirugía y van a ver, habría que hacer un surco, comienzan a aparecer estas burbujas ahí, se comenzó a tallar el primer surco, pero miren, no pasaron ni un par de segundos y observen lo que quedó en la incisión, se blanqueó. Apenas ustedes noten un cambio de coloración de la incisión y un edema, un reborde ahí, paren todo y retiren todo. Finalmente lo que había sucedido es que la manguera no estaba bien seteada, había sido un error de enfermería, había sido un error del cirujano que no se fijó en esta etapa y se ocasionó una quemadura a nivel de la incisión, en el labio superior de la incisión. Y estas quemaduras, si no son reconocidas a tiempo, pueden ser a veces de difícil manejo y que nos obligan a colocar un parche ahí para poder sellar bien esa cámara, ¿no? Suelen quedarse en boca de pescado y con suerte podemos nosotros manejar eso después. ¿Vieron? Ahora sí se hace el seteo, sí hay fluido, se vuelve a manejar la cirugía. Era una decisión que considera que era la parte superior. La catarata siguió manejándose de acuerdo a lo regular. Se hizo una incisión, se separó, y finalmente se terminó colocando el lente intraocular, pero vean, quedó una quemadura que con el tiempo no se veía tan mala. Sin embargo, era bastante inestable. Si ustedes se dan cuenta, esta incisión en algún momento van a ver como que parece que respira. Se va moviendo y se va moviendo con los latidos cardíacos. Es bastante interesante. Y no queda otra aquí que colocar la sutura. De todas maneras hay que intentar colocar, sellar esa incisión y una sutura es lo ideal. Y me acuerdo en esta oportunidad retrasaba mucho y alguien estaba con bastante color. Digo, mire cómo sale la incisión y mire eventualmente la sutura y ese temblor no es de miedo, es de cólera. Porque era justo el tío de mi esposa y todo lo que podía pasar. Pero finalmente se solucionó, a Dios gracias, con un solo punto, que finalmente fue enterrado ahí. Logró sellarse eso sin mayor problema. Al día siguiente, obviamente, teníamos un astigmatismo que no era el que habíamos previsto. El paciente entendió, no hubo mayor problema. El astigmatismo se resolvió finalmente al terminar de retirar la sutura y tuvo una refracción estable recién a los 3 meses. El paciente que había sido informado que después de la cirugía su recuperación visual iba a ser muy rápida y que podía recuperarse a sus actividades rutinarias, terminó teniendo un astigmatismo casi de 3.5 durante los 2 o 3 meses siguientes de su cirugía. Pero finalmente se solucionó. Existe la construcción de unas incisiones que se llama la incisión de Wong, en donde ustedes hacen un bolsillo inicial superior y luego hacen la incisión principal. Esta técnica la usé inicialmente por mucho tiempo porque permitía tener un sello de la incisión mucho más seguro. Las incisiones se pueden sellar hidratando los costados, pero con esta técnica de Wong se hidrata el techo de la incisión y también ayuda a que ésta se selle adecuadamente, ¿no? Es una incisión muy segura, muy fácil de realizar. Una vez que termina la cirugía, simplemente es hidratar el pocket superior que va a sellar la incisión. Y si desean también pueden hidratar las zonas laterales, ¿no? Un poco. Recordemos que esto lleva a que la incisión sea lo más impermeable posible. Es muy fácil de realizar y no lleva mayor problema con respecto al astigmatismo. Desde que manejamos las incisiones de 2.2 milímetros, en realidad el manejo del astigmatismo ha sido bastante seguro y predecible. Sin embargo, es importante que todo el equipo esté seteado para el manejo de estas incisiones pequeñas y que estas no sean muy ajustadas. Este caso aquí es muy interesante. No es un caso mío, es un caso que aprendí en un congreso, pero siempre lo traigo a colación porque es un caso que eventualmente puede suceder. Esta es una incisión
bastante periférica, y se va a colocar el viscoelástico. Es una cirugía de un médico de entrenamiento. Sin embargo, cuando coloca el viscoelástico, miren dónde queda la punta de la hoja para colocar el viscoelástico, aquí. Y eso no es lo ideal. El viscoelástico, la cánula debe colocarse hasta la mitad de la cámara y comenzar a rellenar el viscoelástico desde el fondo hasta afuera. Aquí había ingresado y comenzó a colocar viscoelástico con la mala suerte que hizo una viscodisección de la membrana de Descemet. La desprendió totalmente y colocó todo el viscoelástico entre la Descemet y el estroma. Y fue desprendiéndose y haciendo un descepatrocele muy bonito. Finalmente se dieron cuenta del problema y este paciente obviamente terminó con un trasplante lamelar, ¿no? Porque esa Descemet no se iba a correr. Esa córnea que en el primer día no se ponía transparente, estuvo totalmente opaca, era básicamente por eso, por un error en colocar el viscoelástico habiendo hecho esta disección de la Descemet. Entonces esas cosas alertas y evitarlas siempre a tiempo. Con respecto a este paso que es muy importante de la rexis, es importantísimo que comiencen a manejar los tamaños de la rexis, ¿no? Una rexis bien realizada no es aquella que se realiza más rápido, sino lo más redondeada posible y del tamaño adecuado. Ya con el tiempo va a ser muy fácil calcular el tamaño. Sin embargo, ojos muy pequeños o muy grandes pueden dar una imagen un poco distorsionada del tamaño de este paso de la cirugía y a veces nos hacen realizar rexis muy chiquititas. En algunos casos, por algunas condiciones quirúrgicas, sí es necesario realizar rexis más pequeñas, a propósito, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es un ojo grande, es un ojo en que se realizó una rexis más pequeña, y el problema de la rexis pequeña no solo es el manejo intraoperatorio, por ejemplo, el manejo de los restos corticales subincisionales, que son más difíciles de abordar, sino que podemos someter al paciente a un proceso de contracción capsular anterior, sobre todo si es un paciente joven, ¿no? Una rexis es una rexis en realidad que tiene bastante compliance. Una rexis pequeña como esta, por ejemplo, permite la inserción de un lente intraocular. Miren, es un lente intraocular de 6 milímetros de diámetro, pero está entrando por una rexis que tiene menos de 5, probablemente 4.5. Si se dan cuenta, esta rexis es bastante pequeña y cubre bastante el área de la óptica. Entonces, en este paso, uno eventualmente pudiera pensar en hacer una incisión y ampliar, pero miren todo este espacio que existe entre el borde de la óptica y el borde de la rexis. Está bien que la rexis cubra inicialmente la parte de la óptica, pero no tanto. Esto en realidad es una rexis muy pequeña. La rexis debería estar aquí, en este lado, no en esta zona de aquí. El lente obviamente va a estar muy estable, a veces pueden quedar restos debajo del lente y, como les mencioné, el manejo va a ser más complicado, ¿no? Pero colocando un poco de irrigación, algodoncito, que es un resto cortical, puede finalmente movilizarse. Obviamente, el efecto de una rexis pequeña va a provocar que estos restos puedan quedarse ahí. No los dejemos, ¿no? Porque se van a hidratar, pueden mover el lente, o puede quedarse en el eje visual y finalmente ser un real problema. Estas rexis pequeñas, de hecho este paciente es de esta rexis pequeña, si no la tratamos a tiempo, en unos meses puede aparecer en consulta con esto de acá. Dilata la pupila y van a ver cómo ha habido una fimosis capsular. Una fimosis capsular que no solo significa que la cápsula anterior se ha cerrado, sino que dentro de todo el complejo del saco capsular y lenticular, del lente intraocular, van a haber luxaciones de partes del lente intraocular. Esta es la imagen en la lámpara hendidura del paciente, pero miren esta parte de aquí, ahora 7, esta es la áptica del lente que está fuera de la posición, que está luxándose hacia este lado por la presión que está haciendo la contracción capsular. Miren, se ve la parte de la áptica en esta zona. No se debería ver. Y eso obviamente si no lo solucionamos
si no aligeramos esa contracción, esa fimosis, vamos a tener problemas a futuro, ¿no? Inclusive hasta una diálisis. Y como les vuelvo a repetir, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Está viéndose aquí la áptica. Estos casos eventualmente pueden solucionarse haciendo una capsulotomía anterior con gas láser, si lo hacemos en forma radial, o regresando a sala y cortando esto si es muy, muy dura para el láser, ¿no? Este paciente de riesgos grasas terminó solucionándose con un láser y no tuvo mayor problema. Hasta ahora lo seguimos controlando y menos mal que ese complejo de lente y cápsula se ha mantenido bastante estable. Es muy importante colocar y saber si el paciente ha tenido también algún episodio de pseudoexfoliación que nos induce a pensar que tiene una debilidad en las estructuras celulares, porque estos pacientes pueden tener dislocaciones de este complejo lentículo saccular a largo plazo, ¿no? Y hay que estar alertas con eso y advertirle de la necesidad probable a futuro de una segunda cirugía. La cápsula posterior es una de las complicaciones menos queremos nosotros, pero que en la fase de tratamiento es una de las complicaciones más frecuentes de observar. Manejar el vitrio que se prolapsa hacia la cámara anterior y realizar el menor daño posible es muy, muy importante. Y les comentaba que esta pandemia también, tengo uno o dos videos adicionales porque esta fue una charla que conversamos ya el año pasado. En estos tiempos de pandemia, cuando reiniciamos las cirugías, decidimos iniciar la cirugía con los casos regulares y evitar los casos que eventualmente pudieran tener alguna complicación o que pudieran esperar o que eventualmente meritaban un segundo procedimiento. Entonces, en todo este año, el índice de complicaciones que hemos tenido ha sido bastante bajo, ¿no? Pero estas siempre debemos tenerlas y verlas presentes. Realizar una adecuada decisión en dos planos, el colocar la anestesia intracamerular, que es un paso que considero muy importante para que el paciente esté tranquilo, irle informando al paciente de la pequeña sensación de presión eventualmente que puede tener en algunos puntos, si es necesario usar colorantes para la tinción capsular, es muy importante. Recuerden que mientras mejor visualización tengamos, la cirugía va a ser más segura. El colocar el viscoelástico siempre debe ir por ampliar un poco la zona de inserción del viscoelástico, colocar, y irnos hasta adelante y después ir retrocediendo. Hacer una resis del tamaño adecuado. Y esta es una catarata que tiene una densidad moderada y decidimos hacer una técnica de dividir y conquistar. La técnica base de todo el procedimiento de facomunicación es el dividir y conquistar, la forma más fácil de realizar con los nuevos sistemas de faco torsional. La liberación de energía acá en realidad es mucho, mucho menor al faco longitudinal que regularmente usábamos. Entonces sigue siendo una técnica bastante segura. Para los residentes del primer año, una vez que se talla esta cruz en núcleo cristalino, se coloca viscoelástico y podemos hacer la partición usando el segundo instrumento, la punta de faco, o lo que a mí me gusta estudiar es el pre-chopper de Akahoshi, que en estos casos nos sirve para dividir los cuadrantes de forma más simétrica y sin ejercer muchas fuerzas en el área sonular. Entonces simplemente vamos modificando a 180 grados, volvemos a hacer el corte, vamos presentando el mejor ángulo de ataque del pre-chopper y vamos haciendo el corte, de tal manera que tenemos 4 cuadrantes bastante parejos para realizar la emulsificación. Una vez que estos están partidos, se realiza la emulsificación de cuadrantes de la manera tradicional, llenando de viscoelástico la cámara anterior tantas veces como sea necesario, ¿no? Porque trabajar en el plano del iris es una cosa, pero trabajar en cámaras estrechas o muy superficiales o con núcleos muy grandes también es importante saberlo controlar. Esta era una catarata que en realidad estaba bastante densa, iba muy bien todo, hasta esta parte, ¿no? Si notaron,
en algún momento, al momento de retirar el FACO, probablemente hubo un efecto de cavitación, no se retiró el pedal de posición 3 de forma adecuada y apareció este botón de apertura de la cápsula posterior, ¿no? Hasta ahí íbamos bien, era una catarata madura que habíamos logrado manejarla sin mayor interferencia, pero ya tenemos esta complicación en la cirugía y que apareció justo cuando retiramos la puntera de FACO, ¿no? Si lo hubiéramos percibido antes, probablemente no retiraríamos tan bruscamente la punta de FACO y trataríamos de mantener la cámara lo más presurizada posible para evitar estas gradientes de presión y hacer que el vitrio se prolapse hacia la incisión. En algunos pacientes este vitrio no es tan forme y eventualmente puede hacer un corte del vitrio con tijera y manejar el resto. En otros casos es necesario colocar un vitrector anterior para remover todo el resto vitrio de acá. Pero una vitrectomía seca con eso acá puede funcionar. Una vez que nosotros manejamos el resto del vitrio aquí, y vemos que la incisión está libre de vitrio, no hay más vitrio que pudiera traccionar acá, y no se ha ampliado tampoco la capsulotomía, debemos hacer dos cosas. Primero, hacer un cambio del lente planeado, ¿no? No vamos a poder poner un lente de una sola pieza, porque esta vez va a ser colocado en el surco. Para eso una rexis es importante, ¿no? Acá se amplía un poco esto de acá. Me parece que el siguiente video está... Ok. Cuando... Ustedes conocen la ley de Murphy, ¿no? Cuando una cosa va mal, la siguiente puede ir mal, y la siguiente puede ir mal, la siguiente puede ir mal. Aquí teníamos ya una ruptura de la cápsula anterior y la enfermera nos pasa el lente, pero cuando vamos a colocar el lente notamos algo muy raro, ¿no? La patita de la áptica del lente, la anterior que dije no aparecía muy bien, algo raro estaba pasando. No sé si nos toca, vamos a avanzar un poco más, ¿no? Pero algo ahí. Entonces retiramos el lente del cartucho que se había pegado y por un error de técnica la patita se había angulado y no debíamos sacarlo. Ok, si ustedes notan acá, miren, la óptica posterior está bien, pero la anterior que dirigía está totalmente plegada sobre la óptica y está mal. Para colmo, era el único lente backup con la dioptría que necesitábamos. No teníamos otro, el siguiente creo que era una dioptría más. Entonces ahí estábamos en problema. A Dios gracias, estas ópticas de progreso son muy amigables, ¿no? Uno las puede retomar, tienen una memoria fantástica. Estos lentes en realidad son, son fantásticos, ayudan mucho al cirujano. Uno las puede reformar, obviamente si no ha pasado mucho tiempo ahí. Recuerden, si uno tiene programado un lente en el saco con una constante de A, el lente que va a ponerse, este es un lente backup, el lente que va a ponerse encima de la rexis, en el surco, debe tener media dioptría menos para mantener el poder dióptrico estable, ¿no? Si yo tengo un lente que está programado para estar en la bolsa de 23 y hubo una intercurrencia, el lente de backup y que voy a colocar en el surco debe ser un lente 22-50 para no tener sorpresas refractivas luego, ¿no? Una vez que la áptica está colocada sobre la rexis, se inyecta el lente y luego debe rotar para asegurarnos de que se coloque exactamente sobre el borde capsular en el surco y que se mantenga estable. Siempre es importante verificar la estabilidad del lente intraocular en estas intercorrencias porque no queremos regresar a sala para reposicionar ningún lente, ¿no? Eventualmente podemos retirar el viscoelástico que manejamos ahí con incisión, o si el lente está puesto en surco bastante estable, usar la irrigación aspiración, manejando la irrigación con poco flujo, para no generar más presión hacia atrás. Después colocar un poco de miostat no estaría mal.
verificar que no quede, una vez que se cierra la pupila, que no quede ningún tracto vítreo. Si queda alguno y no sacamos el detector, lo verificamos. Es muy importante tomarse el tiempo necesario para dejar la incisión lo más limpia posible y que no existan tractos que después nos vayan a terminar originando un edema macular pseudofágico en el postoperatorio tardío, ¿no? Ok, esta cirugía terminó, Dios gracias, sin mayor problema. Una ruptura de cápsula a posterior al inicio siempre requiere de que estén acompañados de alguien que pueda dirigirlos y evitar que éstas se vayan a complicar más. Ese caso es un caso que siempre lo pongo porque era un caso bien especial. Era una diplomática que tenía una catarata unilateral que se iba a operar en otra clínica y estando en sala de operaciones por iniciar la cirugía, le habían colocado la anestesia, se fue, se levantó, dijo doctor, y se fue. Y comenzó a buscar clínicas, porque según ella había sentido dolor, había sentido mucha presión. Y en realidad era una paciente con personalidad A. Recuerden siempre en sus historias, siempre les va a tocar aquellos casos en donde tienen diferentes peculiaridades, ¿no? Etcétera. Aquí tenía una catarata, y como verán, era una catarata que era en su cápsula posterior, una paciente joven de 47 años, tenía esto de acá. Comenzamos a hacer la red y le explicamos que la cirugía no iba a durar más de 10 minutos, que iba a ser una cirugía más rápida y que por aquí, que por allá. Se animó en hacerla con anestesia tópica, nada más. Y comenzamos con la cirugía y todo bien, iba perfecto. Adoraba a su doctor, íbamos avanzando con la cirugía y vamos, en aras del tiempo, íbamos moviendo eso acá. De hecho, tener una catarata así uniocular en una paciente joven ya nos debe hacer sospechar de que algo no anda bien en esta paciente, que es un ojo que algo debe tener. Y si se percataron, aquí se limpió esta área bruscamente. Cuando ya nos dimos cuenta de esta zona, porque ya había sucedido un par de segundos antes, ya comenzamos a decir, ay, algo pasó, voy a tener que tomar más tiempo ahí. Se retiró la punta de faco, debió en realidad haberse dejado y comenzar a colocar viscoelástico para no despresurizar. En ese caso, retiramos todo, tuvimos que hacer una vitrectomía anterior, obviamente era una ruptura, la paciente ya estaba con molestias, la cirugía duraba más, ya le dolía, ya no enfocaba muy bien, teníamos que buscar el ojo y corretearlo de un lado para otro, ya la paciente estaba súper intranquila. Por eso es que las imágenes están fuera de foco acá. Tuvimos que ampliar un poco la incisión, hicimos una vitrectomía, la paciente tuvo que ser ayudada con un poco de sedación, era una paciente bastante apresiva, y bueno, colocar el lente, siempre entramos con un lente respaldo, siempre. Teníamos el lente respaldo preparado y a Dios gracias se pudo colocar sin mayor intercurrencia. Teníamos que asegurarnos que el lente esté en la adecuada posición sobre la cápsula. Aquí una áptica todavía está sobre el iris, entonces hubo un poco de manipuleo. Como les digo, la situación demoró un poco más de lo usual, bastante más de lo usual en realidad. Pero finalmente el lente consiguió colocarse en el surco, consiguió cerrarse esa pupila, retirar el viscoelástico y terminar una cirugía tranquila. ¿Okay? Es así como terminó, no había mayor turbulencia, había un poco de restos corticales, la pupila se cerró con miostat y aquí, y donde vemos esta pupila ovalada, tenemos que asegurarnos que no existan tractos en esta zona. Colocar un gancho de Cullen y liberar eso de tractos es muy, muy importante y lograr una pupila totalmente redonda y nada de viscoelástico en esta incisión. Obviamente, en estos casos ya esperamos un manejo postoperatorio con antiinflamatorios no esteroideos bastante marcados, conversar con la paciente y, muy importante, decirles que la agudeza visual va a tener ciertos cambios, ¿no? Es importante en estos casos no despresurizar la cámara anterior, como lo que vieron que retiré la punta de faco abruptamente,
bajar la infusión, proteger el endotelio adecuadamente con un viscoelástico dispersivo y realizar una vitrectomía con parámetros de alto corte y bajo vacío para no realizar tracción de vitrio. Finalmente, esta paciente terminó con una agudeza visual bastante buena, de 20-30, pero terminó con muchas moscas flotantes. Obviamente, en el momento que se rompió la cápsula, restos corticales pasaron hacia el vitrio, y a pesar de que tenía una muy buena visión, le molestaba mucho, y como le digo, era una paciente depresiva, le molestaban mucho las partículas flotantes. Entonces terminó realizándose una vitrectomía posteriormente para eliminar esos fragmentos. Finalmente la paciente está de embajadora por la India y terminó siendo bastante amigo mío, porque es muy importante hablar con el paciente, tener una buena relación con el paciente, explicarle si es que ha habido algún problema en el procedimiento y no mentirle, no apaciguar las cosas, ¿no? Las complicaciones suceden, hay que estar preparada para manejarlas, pero es muy importante la relación médico-paciente, que esta no se pierda. Y explicarles que eventualmente surgió una complicación, pudimos manejarlas y el pronóstico que tenemos con su ojo es bueno. Este paciente era un paciente con un queratocono bastante marcado, usuario de lentes de contacto gas permeable. Era un paciente muy particular porque el queratocono y esta curvatura corneal, bastante prolata, le hacía que el paciente podía ver de lejos con su lente de contacto, ¿no? Y de cerca bastante bien. Bueno, y ahora por la catarata no veía, ¿no? Pero era un paciente también bastante demandante. En esos casos no aparecía una catarata muy complicada, muy diferente, no tuvimos mayor conversación previa con el paciente porque no meditamos nada. Pero cuando el segundo mejor cirujano de la clínica te envía a este paciente para que tú lo operes, algo debe pasar. Y esa fue mi lección aquí. Era paciente de otro médico, me lo refirió, el médico viajaba en realidad, pero justo tenía que suceder algo con un paciente referido. Las cápsulas, a pesar de que no tenía tan mala visualización, decidí usar un azul de tripán, limpiar el azul de tripán, colocar el viscoelástico como les mencioné para quienes van a iniciar los procedimientos, siempre ampliar aquí el azul de tripán, ir con la cánula hacia el frente e ir retirando la burbuja así. Y solo se ha hecho la incisión, pero miren cómo se sale el viscoelástico. Si notaron, el viscoelástico, hubo pérdida de viscoelástico. Miren cómo se sale el viscoelástico. Y esto nos habla ya de una presión positiva acá. Este es el viscoelástico cohesivo, usando la técnica de soft shell, que es la que regularmente utilizo. Pero miren, solo en la colocación del viscoelástico, el iris comienza a prolapsarse por la incisión. No hemos hecho nada, ahí coloco qué pasó. Veo que que la presión está un poco elevada. Hago la incisión auxiliar, pero ya de inicio, sin haber tocado nada del ojo, ya encuentro que hay un prolapso. Dije, de repente he colocado mucho viscoelástico, bueno, vamos a ponerlo en posición, pero la cámara también no estaba tan amplia como desearíamos, y de inicio, sin haber tocado el ojo, teníamos eso acá. Bueno, no hemos hecho nada, más viscoelástico, ya entró todo esto, vamos a empezar. Y ese es el punto de no retorno, ¿no? Una vez que ustedes inician la incisión en la cápsula, ya el cristalino está modificado, esto solo tiene que ir para el frente. Comenzamos a hacer la rexis, era un ojo grande. Sin embargo, miren ustedes la incisión. Otra vez comenzamos a agarrar el iris porque comienza a protuirse, no nos deja colocar la pinza de Dutratt de forma adecuada. Terminamos de hacer la rexis con dificultad porque cada aprehensión tomábamos también parte del iris en esta zona. Vamos a avanzar eso un poquito más. Y miren, terminamos de hacer la rexis y encontramos eso de acá. Vamos a hacer la hidrodisección y ya tenemos el problema de tener todo este iris prolapsado por la incisión. En este punto decidimos que tenemos una presión positiva, no vamos a poder continuar con el procedimiento porque continuar con el procedimiento es simplemente llamar a complicaciones. Existen algunas formas de manejar la presión positiva, le podíamos poner mannitol, esperar unos, unos minutos que haga efecto, el paciente va a tener problemas en querer ir al baño y es más complicado.
Entonces decidimos poner todo en su lugar, parar todo aquí y colocar un punto para estabilizar esa incisión y que no salga nada. Y este es el momento de pedir ayuda, ¿no? No tiene nada de malo pedir ayuda y si las cosas no van bien, vamos a pedir ayuda. Así que le expliqué al paciente lo que estaba pasando, que no podía yo seguir el, el procedimiento y llamamos al retinólogo, que afortunadamente estaba en sala. Dejó la consulta un ratito y se vino con nosotros y le pedimos que nos hiciera una vitrectomía posterior para poder bajar la presión y poder trabajar con tranquilidad. Él vino, realizó anestesia local, las mediciones, colocó los trócares, y básicamente hizo una vitrectomía en seco, ¿no? Porque no veía nada, la catarata, eso estaba acá, pero posicionando el trócar hacia el centro del ojo comenzó a hacer una vitrectomía y íbamos probando la presión, ¿no? Él iba probando cómo iba el ojo, cómo estaba de tenso y iba haciendo vitrectomía, vitrectomía, volumen y nos permitió trabajar con tranquilidad. Finalmente terminamos la cirugía de este paciente, colocamos el lente intraocular y aún así después de haber colocado el lente intraocular y todavía teníamos este problema. Ya obviamente habíamos retrasado todos los turnos quirúrgicos, ya teníamos esto acá, pero ya habíamos puesto antes un punto, lo soltamos para terminar la cirugía, comenzamos a hidratar y miren cómo se venía acá. Usamos miostáticos, pero aún se venía. Este paciente finalmente terminó con una zona de atrofia de iris aquí, pero con una muy buena agudeza visual. Y lo curioso es que este paciente, déjenme ver si estamos con esto acá. Okay. A ver. Okay. Este paciente finalmente terminó con una muy buena agudeza visual, la que lograba con su lente de contacto y mejor, y miraba muy bien de lejos y de cerca. Justamente por este proceso de la córnea prolata y esta curvatura que le da una profundidad de campo bastante marcada. Un caso muy interesante. Se operó el otro ojo ya el año pasado, no tuvo mayor intercurrencia, pero también entramos con retinólogo por si acaso. Esta es otra condición de una diálisis sonular. Fue un paciente también que fue a la consulta, una catarata unilateral, tenía un antecedente de un trauma con un pata de caballo cuando era joven y tenía una catarata bastante asimétrica, ¿no? Era un paciente de 58 años con una catarata en un solo ojo, que al momento del examen no noté en realidad mayor cosa. El examen dilatado y no tenía nada a resaltar, pero estando dentro de la sala de operaciones, nos dimos cuenta de esto de acá. Había una diálisis en esta zona, una subluxación del cristalino, y bueno, ya estábamos ahí y teníamos que operar. En estos casos, cuando la diálisis no es muy marcada, que recién se ve cuando movemos el ojo para este lado, debemos estar preparados para el manejo de la diálisis. Ya hacemos la incisión, procedemos con el viscoelástico, vemos si hay escape de vítreo por esta zona y había un poco de escape vítreo. Entonces había que taponar el vítreo en esta zona, colocar viscoelástico para que nos permita manejar la catarata sin mayor problema, ¿no? Cuando la diálisis es menor, el uso de estos anillos expansores nos van a ayudar a estabilizar el complejo sacular y colocar un lente intraocular sin mayor problema. Esto en realidad fue una sorpresa dentro de la sala, el encontrar que tenía esto acá. Hicimos una incisión a 180 grados, colocamos viscoelástico en esta zona para taponar todo el bolsón vítreo que había en esta área y así poder continuar con el procedimiento sin
sin problemas, ¿no? Una de las cosas que quiero que noten también, que a veces no, cuando no se notan esto, pero los residentes que están iniciando la cirugía, cuando van a hacer una rexis, notan estas estrías de acá. Esto de acá ya indica problemas, ¿no? El notar unas estrías al momento de hacer la rexis o de iniciar la rexis es porque hay una fragilidad sonular o porque hay una diálisis sonular. Entonces, esta utrata tiene un ganchito, una agujita que rasga la cápsula anterior y la prendo y comienzo a hacer la rexis. Pero si ustedes ven, aparecen estos pliegues acá antes de hacer la rexis. Entonces, estos pliegues ya nos indican a nosotros que vamos a encontrar problemas con las zónulas, ¿no? Es importante reconocerlos para estar preparados y pedir eventualmente los anillos expansores, etc. No fue una catarata que no requirió un manejo muy complicado, una catarata densa, pero no requirió mayor problema. Igual hacer un surco y usar el Akahoshi para separar este surco. Una vez que está separados, hacer la remoción de cuadrantes en formato habitual, retirar y colocar viscoelástico tantas veces como sea necesario para evitar hacer más estragos ahí de lo que ya tenía. Y una vez retirado la corteza, eventualmente, inclusive si no han terminado de limpiar los restos corticales, o si ya lo hicieron, este aditamento del anillo expansor capsular es una buena herramienta que todos deberíamos tener en nuestro centro quirúrgico para estas sorpresas o eventualmente para estas cirugías programadas, ¿no? El colocarla con el inyector o sin él, este es el inyector, ¿no? Lo enganchan ustedes ahí, entra dentro del inyector, es bastante fácil de colocar y ok, esta va siguiendo el trayecto, van colocando con el inyector y lo van colocando suavemente y este saco capsular va expandiéndose. El último fragmento es simplemente dar una rotación al inyector para soltarlo y como ven se resolvió esta zona de diálisis que teníamos aquí y a partir de ahora se maneja como un caso regular, ¿no? Se inyecta el lente intraocular, se posiciona. Lo ideal es colocar las ápticas hacia la zona en donde ha estado la diálisis. Las ápticas deben colocarse en este eje, empujando la zona en donde está la diálisis, también para protegerla, ¿no? Ahí se colocó. Y finalmente el caso terminó sin mayor intercurrencia. El paciente vivió muchísimos años. Lamentablemente el año pasado vi al familiar y me comentó que había fallecido por COVID. El paciente estuvo bastante bien mucho tiempo. Y finalmente una de las cosas que no queremos ver nunca es que cuando justo van a colocar la cirugía perfecta, todo perfecto, van a colocar un lente intraocular, encima es un lente de alta gama, es el único que tienen, es un lente multifocal, van a ponerlo en el paciente y finalmente por no colocar mucho viscoelástico en el cartucho, por ser una incisión apretada, terminan ustedes con una patita aquí cortada. Esto eventualmente puede suceder, los lentes intraoculares pueden dañarse, por eso es importante siempre ingresar con un backup. De hecho, en la clínica no entramos a sala de operaciones si no tenemos el backup del lente. Hay varias técnicas para retirar, hay que colocar bastante viscoelástico, hay que acercarse, colocar el lente en un cuadrante. A Dios gracias, estos lentes de acrílico son fáciles de cortar, ampliar un poco la incisión para no estirarla y no dañarla y finalmente se retira. Y bueno, esta vez sí funcionó. Colocar el lente adecuado, el lente de casi mayor problema y terminar la cirugía. Ok. Entonces, ¿qué cosas debemos aprender? Estas complicaciones vamos a tenerlas, tenemos que estar preparados con todos los aditamentos que necesitemos en sala.
El consentimiento informado es muy importante y si ustedes encuentran algo en la evaluación, debe ser bastante específico, ¿no? El paciente sufrió un trauma, tiene una diálisis, puede suceder esto, esto, esto. El paciente tiene una cámara anteroestrecha, tiene pigmento, tiene pseudofoliación, etcétera. Debemos nosotros completar adecuadamente el consentimiento informado en forma específica para la patología previa que tiene el paciente. Y no solo hablar con él, sino con los familiares. Informar a un familiar de que el paciente tiene esto, esto, esto. Si ocurre una complicación, no debemos ocultar nada, debemos ser directos y francos con los pacientes y nunca informar inadecuadamente. Van a tener un menos dolor de cabeza con esto. Y la otra cosa es, cuando un paciente, y esto desde los residentes de primer año tenemos que aprenderlo, cuando un paciente va y los busca por una segunda opinión, por un problema que ha tenido en la cirugía, el paciente no ve bien, que un colega la ha realizado, y ustedes observan algo, informarle exactamente lo que es, pero no chancar al colega, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que vienen por terceras, cuartas opiniones y que obviamente nadie ha estado en la sala de operaciones para ver qué condicionó una complicación. Estas pueden existir, estas pueden solucionarse en un gran porcentaje de los casos, pero nunca vamos a intencionadamente hablar mal del colega, porque el karma existe. Hemos resuelto muchos casos de complicaciones de otros lados y el paciente finalmente terminó feliz y contento, pero sin tomar mayor acción contra los colegas, porque eso no debe existir. Entonces, quería agradecerles por la invitación. Siempre para mí es un placer estar con los amigos. Y bueno, espero si Muchas tienen gracias. alguna pregunta. Claro, muchas gracias, doctor. Gracias por su participación, como siempre. No sé, doctor Barriga, si tiene algún comentario. No, Mientras... agradecerle nada más a Juan Carlos por compartir su experiencia. Han sido casos muy interesantes, Juan Carlos, que has compartido con nosotros cómo los resolviste. Esto es de mucha utilidad para los residentes, porque tú sabes que estas cosas no se dicen en los libros, ¿no? Y Sí, difícilmente lo encuentras también a veces publicado en revistas, y es solamente la buena disposición de los profesores que permiten compartir este tipo de conocimientos, que es necesario también tenerlos. Yo comparto contigo todo lo que has dicho, ¿no? Entrar a sala de operaciones es entrar preparado para complicaciones, en realidad debería ser así siempre, ¿no? Muchas sí, gracias y creo que hay bastante, bueno, hay preguntas en el chat, Juan Carlos, si puedes quedarte un ratito más todavía. claro, sí. Tu Doctor, si me micrófono, permite. Ah, ok. acá tengo pregunta por los parámetros de Jack Láser en el caso de fimosis capsular. Este, es importante cuando tenemos que empezar siempre usando el menor poder posible, ¿no? Regularmente para una capsulotomía posterior de 1.8 a 2 milijoules es suficiente para realizar una capsulotomía posterior. Pero una capsulotomía anterior requiere un poquito más de poder, regularmente de 2.5 a 3. He tenido casos que he tenido que subir hasta 3.5, 4, que es muy raro, pero con 2.5 a 3 podemos resolver la mayoría de fimosis capsulares anteriores. Perfecto. Hay otra consulta, Ah, doctor, allí. Sobre el hematoma retrovular. ¿Qué podemos hacer y cómo lo identificamos? sí, 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 sí. Bueno, regularmente los hematomas retrovulvares no son muy frecuentes. Usualmente el paciente va a sentir dolor, el ojo va a protruir y inclusive a veces puede hasta latir y la visión se va a alterar rápidamente. De hecho, yo he visto un par de estos hematomas y alguna vez he creado un hematoma y hay que comprimir el ojo y mantenerlo ahí y bueno, suspender el procedimiento. De hecho, al día siguiente, el paciente va a estar con los ojos de mapache rojos porque va a tener ahí el hematoma va a pronunciarse hacia la zona de la piel, pero regularmente con una compresión y el manejo, si es que ha habido hipertensión también asociada, el manejo compresivo debe ser suficiente. Compresas frías y la compresión del ojo por un buen tiempo.
Doctor, una consulta. En su experiencia para la protección de las células endoteliales, ¿usted cada cuánto tiempo pone el CD o ya usted ve algún parámetro del CD y ya va colocando el viscoelástico? Sí, en realidad cuando el CD es 8, paro y coloco nuevamente viscoelástico dispersivo. Dispersión. De hecho, la enfermera instrumentista está informándose y cuando el CDE sube de 8 a 10 ya nos informa. Nos dice, porque yo estoy en la cirugía, nos dice CD 8 a 10, ya paro y coloco más viscoelástico. CD, cada 8 de aumento de CD voy colocando viscoelástico. Por ahí hay algunas cataratas duras que el CD sube a 25, 30 y nos van avisando cada 8 para ir colocando viscoelástico. Doctor, con respecto al desprendimiento de DSM que usted mostró por viscoelástico, también he visto el desprendimiento de DSM cuando hidrata, ¿no?, las incisiones. En ese caso, ¿qué se debería hacer? O si es pequeño, algo que puedas hacer en ese Sí, momento. sí, regularmente esos desprendimientos de DSM son pequeños. Y en esos casos sí me gusta dejarlo con una burbuja de aire dentro de cámara anterior en vez de solo viscoelástico. BCS. Sí, suelen ser pequeños, pero cuando he visto y queda la lengüeta, eso ahí, prefiero dejar una burbuja de aire. Perfecto. Doctor, ¿hay algún paso en específico donde los médicos en formación hagan con mayor frecuencia RCP y qué se puede hacer para evitarlo? Sí, curiosa. Bueno, la buena noticia es que el índice de RCP en los últimos años ha disminuido marcadamente. Y eso se debe también en parte a que los equipos utilizan sensores cada vez más eficaces y la cirugía en esta década es muy diferente a la cirugía de hace 10 años. Los equipos han perfeccionado mucho el control de presiones intracamerulares, intraquirúrgicas, etcétera. Y curiosamente, el RCP más frecuente ahora es en la irrigación-aspiración. Antes era más en el FACO, ahora es en irrigación-aspiración. Y para quienes están entrenados, dicho sea de paso, la sociedad tiene 2 islas para hacer eh, eh, wet labs y va a tener este año, no sé si Dino estuvo acá, pero este año se van a implementar 2 islas más para wet labs con cirugía experimental en la sociedad. Así Qué que bueno. eso también va a ser muy, muy importante. De hecho, la cirugía virtual, los robots virtuales para entrenamiento quirúrgico, es una de las cosas que también se está considerando en la sociedad. Muchos centros de gran volumen están haciendo, muchas sociedades están implementando eso también. El problema es el costo, ¿no? Es un equipo muy caro, cuesta más de $180,000, pero este, funciona muy bien, ¿no? El entrenamiento que se hace con eso es muy, muy efectivo. Y en estos tiempos de pandemia, en donde la cirugía se ha visto realmente afectada en todos los hospitales, va a ser una alternativa, ¿no? Doctor, en el caso que cuando estamos inyectando el lente y nos queda pues al revés, en ese caso, ¿qué hacer? ¿Se podría dejar ahí o qué maniobras hacer para poder dar la vuelta y evitar que se rompa Ah, ¿no? la cápsula posterior? sí, bueno, sí. Cuando el lente es de una sola pieza, hay que volver a llenar viscoelástico y la rotación puede hacerse fácilmente. Hay que tener mucho cuidado de que no barrer el endotelio cuando rotemos el lente. Mm, Ya alguna vez he visto, ¿no? Al día siguiente la córnea toda opaca. Pero colocar un buen pisco elástico, apretar hacia abajo y con 2 ganchos de cubre puede rotarse el lente fácilmente, en realidad, cuando son los plegables, ¿no? perfecto. Doc, una última acotación, sobre todo para recordar siempre, ¿no? Si tenemos un RCP, entonces lo que se tiene que hacer es no retirar el faco, o sea, rápidamente mantener la irrigación y poner visco, o usted le agregaría alguna otra cosa más. Básicamente eso es lo que debemos hacer, porque lo que tenemos que evitar es la gradiente de presiones. Ahora, una cosa interesante es que el vitrio es de diferentes densidades también, ¿no? Entonces hay vitrios que son muy permisivos, que nos permiten trabajar sin problemas, y hay vitrios que son muy densos, que hay que trabajar bastante y asegurarnos de que no exista ningún tracto, porque sí o sí nos va a dar problemas en el postoperatorio de edema, de tracción intraretinal, etcétera, ¿no?
No siempre es fácil, no se hace regularmente, pero en la medida que uno reconozca la ruptura de cápsula posterior y pueda manejar todavía el fasco sin sacarlo y colocar un viscoelástico, se puede hacer. Pero te diré que en la práctica 5 de 5 te retiras eso. Lo que sí, inmediatamente tienes que poner ahí el viscoelástico para presurizar esa cámara anterior. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes, muy importantes para nosotros los médicos en formación. No sé, doctor Barriga, ¿algunas últimas palabras? Nada más, no, muchas gracias, Juan Carlos, Willy. otra vez.